Bueno, hay una parte que también ha afectado o ha incrementado la producción del narcotráfico, que es los crímenes conexos o transnacionales. Cuéntanos un poquito más o menos qué es, aparte de la producción, qué otros crímenes conexos se han incrementado en Latinoamérica por el incremento de la producción de cocaína. Bueno, este tipo de negocio es un negocio turbio, de submundos. Se genera, como hemos visto, una gran cantidad de dinero que es muy posible justificar a través de los sistemas financieros regulares en los países de producción, tránsito, ¿no? Y finalmente de consumo. Por tanto, estas organizaciones criminales se van diversificando y entrando a otras actividades ilícitas que también les rinde excelentes ganancias. Estoy hablando sobre todo en los países andinos, tráfico de flora y fauna silvestre, la tala ilegal de maderas preciosas, no la explotación de poblaciones indígenas en estas transacciones, ¿no? Al haber más dinero también, Alcides, hay más tentación para la corrupción. Entonces, estos dineros, de alguna u otra manera, llegan a personas que antes se pensaban que eran incorruptibles, tanto a niveles de gobierno, autoridades, sociedad civil, fuerzas de la ley. No, estos son dineros que compran voluntades. Entonces, ahí también entra la ética profesional y hasta qué punto pues son capaces, ¿no?, de decir no cuando la oferta no monetaria es tan atractiva. Bueno, ahí también otro tema que entra sobre todo en la parte amazónica es la minería ilegal. Muchos de los ríos amazónicos que nacen, ¿no?, a través en cuencas originadas en las montañas andinas, en la cordillera de los Andes, traen relaves de minerales, ¿no? Y muchos de ellos aparentemente o efectivamente acarrean oro, ¿no?, en todos estos sedimentos. Entonces, se está incrementando de una manera muy peligrosa los lavaderos de oro en las selvas del Perú, sobre todo en los departamentos de Ucayali, Loreto y Madre de Dios, también en Bolivia, en el Beni y Pando, y en la parte amazónica de Colombia, en Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare, que son departamentos, al igual que los que mencioné en Bolivia y en el Perú, de muy poca población, de grandes áreas que son muy poco monitoreadas y donde las autoridades nacionales y regionales no tienen un total y efectivo control. Entonces, hay un lugar muy patético en el Perú que se llama el Laberinto, que es una mina ilegal de oro en el departamento de Madre de Dios, que en la explotación ilegal de estas parcelas, que eran selvas vírgenes, no, en el lapso de 10, 12 años se han convertido en desiertos, ¿no? Con tierras altamente contaminadas por el mercurio y otros agentes químicos que se utilizan en la identificación, extracción y purificación del metal precioso. En Colombia también se da el tema de la extracción de piedras preciosas como esmeraldas y otros que se dan en la cuenca amazónica y en las montañas del norte del país, y van de la mano también con una inversión inicial del narcotráfico, porque todo esto se hace al margen de la ley. Y claro, hablamos todo esto, muchas de las personas que se dedican a estas actividades no son naturales de esos lugares, sino que vienen de
otras provincias, departamentos más poblados. Por ejemplo, en el caso del Perú, la minería ilegal que se lleva a cabo en Madre de Dios viene siendo ejecutada por trabajadores migrantes peruanos de otros departamentos, como de Puno, de Cusco. Entonces se afincan ahí, es una manera para ellos también de escapar la pobreza. Y hay otro tema también, ¿no? Una zona muy alejada del Perú existe lo que llaman pues yo diría pseudo ciudad más alta del mundo, que se llama La Rinconada, que es una ciudad que ha crecido a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, en un glaciar andino, y de ahí pues es un lugar donde también en estas vetas de la montaña se extrae oro, y hay llegado pues también inmigrantes de otros lugares, y eso también de cierta manera va de la mano con el narcotráfico. Otro tema gravísimo es la trata y tráfico de personas. Muchas de estas personas, estas mafias que hacen estas actividades, reciben o tienen una inversión inicial de narcotraficantes que buscan diversificar sus dineros en otras actividades ilícitas. O también el tema, pues, de forzar a personas a ir a trabajar en el tema de la plantación y purificación y refinamiento de cocaína o de pasta base de cocaína. Entonces se utiliza, se fuerza a trabajadores migrantes o también a poblaciones indígenas que son afectadas, que son muy vulnerables. En Colombia, en los grupos étnicos, pues, en la zona norte, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde había narcotráfico en un momento y se esclavizó de cierta manera a grupos étnicos como los Kogi y Cuancamo, ¿no? Para la producción de coca. Y también en el Perú los Ashánicas, que en la zona del Braime. Entonces es un sufrimiento arduo que el Estado tiene que intervenir para minimizar y salvar a estas personas, ¿no? Exacto, y Pero eso, lo que es lo que grave, dice César del Estado, ¿cómo ha sido la intervención del Estado? Porque hemos visto también muchos reportajes periodísticos que hablan que esas zonas se han vuelto una tierra de nadie, ¿no? Donde el gobierno en realidad no tiene una presencia constante y por eso inclusive también afectan al medio ambiente, ¿no? De repente, para concluir, cuéntanos un poquito esta parte. sí, no sea, como son zonas muy remotas, ahí vemos en una cápsula Alcides, sobre todo ahí las zonas más afectadas, y esto es algo que se ha mencionado, se ha tratado en la reciente cumbre amazónica y en la declaración de Belém. Hay un acápite específico sobre la cooperación para prevenir el crimen organizado y los crímenes forestales, ¿no? Porque la zona amazónica es quizás la que más sufre por el tema del narcotráfico. En una cápsula vemos la deforestación, deforestar para plantar coca, eh, eh, procesar la coca en cocaína trayendo químicos, y eso complica aún más y daña, ¿no? la tierra y los bosques aledaños. Eso afecta a veces también a personas que viven en la zona, no afecta a comunidades indígenas, y lo peor, ¿no? Es de que muchas de estas plantaciones en Perú, Colombia y Bolivia están eh, erosionando los parques nacionales y zonas de amortiguación. Entonces, y esto viene también de la mano con la tala indiscriminada, ¿no? Y al talar, pues también destruyen el hábitat de animales y de otras plantas, y estos son traficados, ¿no? Como otro nivel de actividad ilícita, el tráfico de flora y fauna. Entonces vemos todo este círculo vicioso que involucra a las personas, a las plantas, a los árboles, la minería. Y bueno, los estados tienen que hacer más. Por eso este ha sido un tema importante en las deliberaciones en la reciente cumbre amazónica en Belén do Pará, y es parte de la declaración, como que también se ha formado se ha
puesto la base para formar un centro de cooperación policial internacional que va a estar ubicado en la ciudad de Manaus, Amazonía brasileña, y en la cual cooperarían pues la policía de los 8 países miembros de la cuenca amazónica. Entonces, pero no solamente es lo que se haga a nivel de cooperación, los países dentro de sí mismos tienen que hacer su tarea en casa para poner en orden, porque no van a poder cooperar con los países vecinos si es de que no tienen nada con qué cooperar. Se tiene que hacer la tarea, ¿no? Y sobre todo, no es simplemente es un tema delictivo, no es un tema de orden de la ley, es también un tema estructural de pobreza, de destitución, de sufrimiento, ¿no? Por falta de acceso a servicios. Por tanto, todo esto viene pues desde de un problema que hay que manejar desde mucho más antes de que mucho antes de que las personas entren a trabajar o a temas ilegales, darles la oportunidad de ser parte de la economía legal con reglas claras, con oportunidades, con educación, con créditos, ¿no? Y con mercados, porque no vas a hacerle producir eh, nuevos productos si nadie se los va a comprar. Entonces, y cuando estos productos tengan un nivel de éxito, acompañar este proceso por varios años para que estos campesinos o estas personas que estaban vinculadas a la economía ilegal no vuelvan a caer en ella. Entonces, yo doy este círculo y es importante este nivel de cooperación a nivel nacional y a nivel regional. Otro tema que también quiero tratar sería a nivel internacional. Exactamente, y eso, a eso queríamos llegar con lo que es, hablaste mucho de la cooperación. ¿Qué ha estado haciendo la cooperación internacional? Que han habido también varios foros, han habido varias cumbres donde se ha tocado este tema, que es un tema álgido para Latinoamérica desde hace mucho tiempo. Cuéntanos de repente un poco de tu experiencia, de tu análisis, cómo has estado viendo este tema, ¿no? Incluso este organismo de las Naciones Unidas, el UNODC, que se encarga, cómo ha estado trabajando en Latinoamérica y a nivel mundial para reducir la producción y el tráfico de cocaína. Mira, los que han proveído mayor asistencia técnica han sido los países de los mercados finales, ¿no? Tradicionalmente Estados Unidos, ¿no? Y inicialmente, y luego Europa. Um, Estados Unidos eh, lleva ya más de 50 años de ayuda y cooperación en el tema de narcóticos, ¿no? Con la DEA, con USAID, con cooperación bilateral, regional, eh, eh, realmente programas diversos, ¿no? Muchos bien recibidos, con niveles de éxito, pero el problema no termina pues de solucionarse. No, hay habido una gran inversión de más de 50 años y hay un hastío, ¿no? Pero, pero es un país que siempre ha continuado muy dedicado a la ayuda a Perú, a Colombia, en algún momento a Bolivia, pero después apareció el mercado europeo, ¿no? Y también el mercado sudamericano de Cono Sur. Y bueno, el problema es que los países de tránsito, Alcides, finalmente se convierten en países de consumo. Entonces, hablamos pues de Norteamérica, Perú, perdón, México, Canadá, Estados Unidos y Europa, ¿no? Como los dos centros importantes, ¿no? Entonces vemos Colombia mayormente es un proveedor al mercado norteamericano. Perú y Bolivia se han convertido más en proveedores del mercado europeo, al menos
la cuenca cocalera sur del Perú está más conectada hacia los mercados de consumo de Europa. La cuenca norte de cocalera del Perú, así como Colombia, abastecen más a los mercados de Norteamérica. Y ahí hay un gran involucramiento de los carteles mexicanos que mencionaba, ¿no? Que se han posicionado en Perú, en Bolivia, ¿no? En Ecuador, ¿no? El cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación van de la mano también con el Comando Vermelho de Brasil y el primer Comando Capital de Brasil. Entonces, bueno, la cooperación ha tenido que entrar a manejar, ¿no? La cooperación internacional con actores muy violentos que no quieren, ¿no? de que esta cooperación sea exitosa. Entonces eso da un nivel mayor, ¿no? de precaución en cómo hacer este tipo de trabajo. Europa ha entrado también, ¿no? con programas de ayuda a la reducción del narcotráfico. La Unión Europea tiene toda una estructura que apoya a los países andinos, pero también los países individuales, ¿no? como Italia, como Alemania, como Holanda, España, también tienen programas bilaterales de ayuda a los países nórdicos también. El Reino Unido antes de Brexit, pero también continúa dando apoyo porque los mercados de Europa se han convertido pues en mercados muy competitivos donde se paga más por la cocaína. Entonces, esta cooperación Alcides no debe de bajar la guardia y donde debe entrar un mayor espacio de cooperación, sobre todo europeo, es a los países desde donde llega la cocaína hacia Europa, que es Perú, es Bolivia y parte también en menor cuantía de Colombia. Pero esta cooperación tiene que hacerse a través de cómo es que llega. Europa no tiene un vínculo territorial con América, entonces se llega o por avión o se llega por barco. Entonces es importante que haya un mayor trabajo de inteligencia, de monitoreo y control de contenedores, del tráfico aéreo, del tráfico marítimo y mucha labor de inteligencia. Entonces Europa debe y tiene que ayudar más, ¿no? A pesar de que hay todavía un nivel de fatiga en cuanto a la cooperación al desarrollo, a la prevención del narcotráfico. Vienen otros riesgos mayores, ¿no? Que el nivel de consumo se amplíe a Asia y África. Entonces, si los niveles de consumo que tiene Europa y Estados Unidos se vuelven similares en Asia o África, sería la hecatombe, porque Eso. habría el doble de población mundial. Actualmente se habla pues de un incremento potencial en estas latitudes en cuanto a las personas que puedan consumir cocaína. Y esto, pues, hemos hablado ahora de un 35% de incremento, pero si esto se incrementa a estos otros niveles, en estas latitudes, pues la situación sería catastrófica. Eso. ¿Y cómo viste las últimas cumbres, la cumbre amazónica, esta cumbre que fue también entre la Unión Europea y la CELAC? ¿Tocaron el tema, profundizaron, vieron algunos aspectos positivos para mitigar este tema? Mira, en la cumbre Europa-América Latina lamentablemente no se tocó al nivel de la magnitud del problema. Se mencionó tangencialmente. Ya en la agenda había muchos otros problemas o muchas otras áreas de interés y también problemas, ¿no? Para relanzar la relación Europa-América Latina. Entonces, el tema comercial, el tema migratorio, el tema cultural, el tema académico, el tema De las transiciones medioambiental, digital, la transición digital exacto, y todo verde. eso
sí. Pero, claro, el tema medioambiental muy importante, no cambio climático, Ujú, y también pues la oportunidad que brinda América Latina en su totalidad como un proveedor importante de recursos naturales, de alimentos, recursos minerales y energéticos que Europa necesita y que se ve un poco en problemas frente a lo que está ocurriendo pues en el frente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces América Latina es un proveedor importante de lo que Europa también podría estar comprando como energía y alimentos. Entonces eso realmente mantuvo la atención, pero había, como dicen en inglés, the elephant in the room, ¿no? El tema álgido del que muy ujú. pocos quieren hablar es el narcotráfico, porque nadie quiere pues verse pues vinculado a esto, a pesar de que existe mucho trabajo y mucha cooperación, pero la agenda lamentablemente no permitió tocar el tema en su totalidad. Y más aún también, Alcides, creo que en estos momentos los principales países productores y de tránsito no están pasando por el mejor momento de superación. Bolivia, Colombia, Perú, México, Brasil están viendo el tema en una diferente dimensión. Ciertamente, pues, la relación entre algunos de estos países no está pasando por su mejor nivel. Por tanto, ha sido difícil ponerse de acuerdo para llevar este tema regional hacia un tema, pues, birregional, no con Europa, si es que dentro de los mismos latinoamericanos no había, pues, una, una, una posición sólida. Entonces, bueno, ahí ha habido pues lamentablemente un momento que no se ha utilizado en la mayor, en la mejor dimensión, pero eso no cabe, no separa, ¿no? Que Europa tenga y deba, ¿no? De tomar más riendas en el asunto. La ONU siempre es un foro en que los países discuten y llegan de acuerdos, pero de ahí ya viene pues los temas de cooperación regional o intrarregional para que estos asuntos puedan ser atendidos de una mejor forma, y a veces la ONU también es un puente en la cooperación multilateral en estos temas. Luego, y ojo, también hacía varios años que no se reunía Europa y América Latina. Y volviendo a la otra gran cumbre que mencionas, que era la cumbre del Tratado Amazónico, del Tratado de Cooperación Amazónica, que ha Ujú. sido hace pocas semanas en Belén do Pará. El tema sí se tocó, pero desde el punto de vista de cómo todo esto afecta el medio ambiente en una zona muy frágil como son las selvas amazónicas. Entonces, ahí se está viendo pues el tema de la tala, deforestación, no narcotráfico y cómo todo esto afecta pues ambientes muy frágiles y tienen un impacto grande en zonas, parques nacionales, áreas protegidas, incluso, ¿no? Cómo se está llegando a mermar los espacios, ¿no? De grupos étnicos no contactados, ¿no? Porque hay grupos todavía que existen, muchos no lo saben, pero América del Sur es la zona donde existen el mayor número de grupos étnicos no contactados en el mundo. Después sigue Papúa Nueva Guinea, Indonesia. Pero entre las zonas limítrofes de Perú con Brasil y de Venezuela con Brasil y Colombia se encuentra la mayor cantidad de estos grupos. Y bueno, las actividades ilícitas como el narcotráfico, tala, minería ilegal, están entrando a estos y esta gente no tiene cómo defenderse. Entonces, y a esos lugares a veces no llega la tecnología ni la señal telefónica, etc. Eso, exactamente, mi estimado César.
Eh, Hemos comentado de cómo ha estado la situación en estos países donde se ha incrementado la producción de cocaína, pero también los crímenes anexos. La última vez te comentaba de que hace más de 10 años, cuando preguntaban en Latinoamérica, en las encuestas, cuál era el gran problema, bueno, había la pobreza, la inflación, la situación económica, pero ahora en los últimos años, en las encuestas, la mayoría de los países tiene como gran problema el crimen organizado, ¿no? Y también es parte de esto, de este incremento de la producción del narcotráfico. Sí, este es, como te digo, esta actividad ilícita am, genera mucho dinero y este dinero no tiene cómo ser absorbido legalmente en los sistemas financieros de los países. Entonces, buscan diversificarse con diferentes actividades para el lavado de activos y crímenes conexos como los que mencionábamos y la inseguridad, porque, por ejemplo, en los países de tránsito, ya hemos hablado suficiente sobre los productores, pero los países de tránsito son los países que inicialmente no tenían ninguna vela en el asunto, no eran simplemente puntos de trasiego. Hablamos de Centroamérica, hablamos de las islas del Caribe, hablamos de Venezuela, de Paraguay, ¿no? Y de un momento a otro vieron pues de que sus territorios eran zona de trasiego con dirección a mercados en Norteamérica, mercados de Europa, mercados del cono sur sudamericano. Y toda la actividad del narcotráfico, Alcides, no viene de la mano, pues, con tranquilidad y paz, viene de la mano con violencia, viene de la mano con armas, viene de la mano con asesinato, extorsión y corrupción. Entonces, todos estos países han visto, pues, que vienen actores nuevos o grupos que están ya delictivos en el país, se asocian con las fuerzas del narcotráfico y generan pues niveles explosivos de violencia. Lo hemos visto, ¿no? En lo que se llama, lo que comúnmente se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, que es Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿no? Que en su momento, en los momentos más difíciles, eran los países más violentos. ¿Por qué? Porque eran los tres países que tenían un límite directo con México y México era el mercado, el país que tenía pues la llave del candado para la frontera con Estados Unidos. Y el propio México, que en algún momento no era un país tan violento, por el ser tránsito también ha llegado pues a niveles exacerbados. Y los grupos mexicanos armados se han posicionado y han simplemente retomado los espacios o han votado de esos espacios a los carteles colombianos. Entonces tenemos esta constelación de grupos mexicanos, el cartel del Golfo, Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, etcétera, ¿no? El Chapo Guzmán y sus huestes, ¿no? Entonces, todo esto entró en los últimos 25 años a un México que no sabía de esto, un país que normalmente se posicionaba bien como un lugar turístico, pacífico, y lo continúa haciendo, pero ha entrado el narcotráfico y ha puesto pues en una situación muy vulnerable la imagen del país y también sus instituciones y los niveles de corrupción y violencia, incluso violencia política. Se habla de que México es el país del mundo donde más periodistas mueren asesinados por reportar actos de corrupción y esta corrupción y actos ilícitos vienen de la mano con el narcotráfico. De otro lado, ¿no? Alcides, países vulnerables, hemos visto la parte norte. Bueno, el tema de El Salvador aparentemente se ha solucionado no por las nuevas medidas de Bukele, pero vamos, ya hablamos de Ecuador, pero vamos ahora a Bolivia, un Pero país bueno, que y ya está... que tomaste el tema del Salvador, ahora en Latinoamérica se ha vuelto un debate por las medidas que está implementando el presidente Bukele y se quieren replicar en diferentes países. ¿Cómo ves Exacto, ¿no? también esto?
Muchos países están tomando atención e invitando a delegaciones salvadoreñas. Se habla pues de planes tipo Bukele en Honduras, en Guatemala, se están habiendo conversaciones en el Perú, ¿no? Y bueno, veamos, ¿no? Obviamente es importante que estos planes se hagan pues en el marco de los instrumentos internacionales, ¿no? De que se cumpla el debido proceso, que no se abuse pues, no se vaya más allá de lo que permite la ley y que los países pues sobre todo, que es lo más urgente, sancionar a los perpetradores de actos de violencia y llevarlos a la justicia sin que se les pase la mano. Pero bueno, ya eso es otro tema, pero lo importante es de que ahora en Latinoamérica el tema de violencia urbana, de extorsión, asesinato, sicariato, se han convertido pues en temas álgidos. Bueno, hablábamos, si me permites, otros temas, ¿no? De otros países que sufren mucho el embate del narcotráfico por ser tránsito. El tema es, por ejemplo, Paraguay, un país que está muy conectado a Bolivia y también al mercado principal de Sudamérica, que es Brasil y Argentina. Y también tenemos a Bolivia, que por un lado es país productor, pero es el país que tiene límites directos con los dos mercados consumidores más importantes de Sudamérica, o tres, perdón, que son Brasil, Argentina y Chile. Entonces, por un lado, es productor Bolivia, pero parte de la coca y de la cocaína producida en el sur del Perú entra a Bolivia para satisfacer el mercado del Cono Sur y también el mercado europeo. Por eso, pues, la situación especial de Bolivia y también se ha visto incrementos en los niveles de violencia y sicariato y el posicionamiento de mafias, ¿no? Vinculadas al narcotráfico, como las mafias brasileñas, Comando Vermelho, el primer Comando Capital, los grupos mexicanos, ¿no? Y los grupos balcánicos, ¿no? Que ven en Bolivia también, y como Bolivia es un país también muy grande, con poca población, hay muchas zonas que no están totalmente monitoreadas. Perfecto, César. Para terminar esta parte, de repente compartimos la información que nos enviaste sobre el tránsito de la cocaína, ¿no? Sí, esto es importante ver, ¿no? Cómo desde la zona andina se diversifican los movimientos de, 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 de tráfico de cocaína a través de Centroamérica y el Caribe, hacia Norteamérica, luego hacia Europa, a través de Centroamérica, Caribe, a Venezuela, países del Cono Sur, ¿no? Y algo que es importante destacar acá, cómo es de que se está tratando de abrir mercados en lugares nuevos, ¿no? Como Asia, África y Oceanía. A ver, pero un tema que yo quiero resaltar acá y que es noticia de los últimos días es el posicionamiento de África, ¿no? En trasiego dirigido hacia Europa y Medio Oriente. Uh, los países de África son actualmente importantes puntos de tránsito de la droga que sale de Sudamérica hacia Europa. Y vemos, ¿no?, que estos países están sufriendo enormes niveles de inestabilidad política por la manera como el narcotráfico ha calado sus instituciones. No vemos países narcoestados fallidos, como es el caso de Guinea-Bissau, que describimos hace un momento, un país que incluso fue motivo de una reunión especial del Consejo de Seguridad de la ONU en el año 2011, ¿no? Porque el 2010, por la situación tan grave de narcotráfico y en un momento que se asesinó al presidente y a altas autoridades del país por capos del narcotráfico y pusieron en su lugar a
hubo un golpe de Estado y se puso también a un presidente que apoyaba todo esto. Finalmente se sacó el país, destituyó a este presidente y la ONU llegó ahí con una fuerza de estabilización y paz. Pero el narcotráfico ha calado hondamente en un país que es el segundo más pobre del mundo, un pequeño país, el único de habla portuguesa en esa parte de África, y como vemos en el mapa, ¿no? Una conexión relativamente cercana, de 4 a 5 horas de vuelo desde puntos de Sudamérica, en Venezuela, Surinam, Guyana o Brasil, hacia esa parte de África. ¿No? Luego vemos en las noticias últimamente lo que ha pasado en Níger y en Mali y recientemente en Gabón, ¿no? Con los golpes de Estado que se han dado y se han destituido a los presidentes. Entonces, esto está ocasionando, pues, y es no solamente la cocaína, también la heroína que viene de Asia, de Afganistán, se juntan en ese embudo del Sahel, ¿no? De esa parte de África y va hacia Europa. Entonces, estos países, pues, ojo con ellos porque son tránsito y se están convirtiendo en lugares de consumo y consumo violento porque también grupos de crimen organizado y de terrorismo como Al-Qaeda, el Estado Islámico, ¿no? Boko Haram, utilizan el narcotráfico como una fuente de ingresos para sus actividades ilícitas. Perfecto.